Buen día hermanos, les habla Marco Romero. Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre un tema que le denominé Cuidado con lo que hablas. En principio vamos a orar. Te damos gracias Dios por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para que seamos perdonados y seamos aceptos ante el amado. Damos gracias por el Espíritu Santo, quien habita en nuestros corazones. Damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Damos gracias por la iglesia. Damos gracias por los ángeles que nos guardan durante nuestro camino. Damos gracias por la sanidad. Damos gracias por la provisión. Damos gracias, Señor, por tu infinita bondad. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades y te clamamos tu presencia en este lugar, para que sea por medio del Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, que sea Él quien ponga palabras en mi boca, ya que no vengo, como dijo Pablo, con poder de humana sabiduría, sino con el poder de Dios y del Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, el tema de hoy es de gran relevancia. Dios últimamente me ha estado hablando por medio de su palabra de que la forma como de hablar y la forma como pensamos tiene incidencia en nuestro presente y en nuestro futuro. Va a determinar nuestra calidad de vida. La palabra tiene en sí suma trascendencia. Así se lo reveló a Dios un pastor que se llama, él es escritor también, ha escrito unos bestsellers en el ámbito espiritual, Robert Vargas, y se lo reveló en estos términos, de que las palabras son documentos legales en el ámbito espiritual. Así como en el ámbito secular, aquellos contratos que suscribimos tienen incidencia jurídica y económica, así las palabras se lo reveló a este pastor el Espíritu Santo y yo lo comparto. Las palabras tienen un impacto en el ámbito espiritual. Recordemos que la palabra dice que lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando la palabra se refiere al cielo aquí, se refiere al ámbito espiritual. Y de hecho está comprobado por todas las religiones, por la psicología, por las corrientes filosóficas, que las palabras determinan el futuro de las personas. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y así lo comparte un pastor que para mí ha sido de mucha edificación, que se llama Cash Luna, que él antes de predicar, él dice que en la vida, en su lengua, está el poder de la vida y de la muerte, tal como lo referí ahorita, lo que señala Proverbios 8:21. Él hablará palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque él señala que en su boca, y yo también lo comparto, hay un milagro. Nuestro presente y futuro depende de nuestras declaraciones. Y aquí vemos este célebre pasaje de las Escrituras, que es primera de Pedro 3:10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y que sus labios no hablen engaño. Es por ello que debemos hablar primariamente para agradecernos, que es la razón fundamental por la cual nos dirigimos al Señor, para bendecir, para felicitar, para exhortar a bien, exhortarnos unos a otros. Para decir la verdad, recordemos que la verdad forma parte de la armadura de Dios. Él dice los lomos de la verdad. Esa armadura de Dios que nos es provista en Efesios 6. No olvidemos que Jesús representa el camino, la verdad y la vida. Por el contrario, el que está vencido, Jesús le llamó el padre de mentira. El hablar palabras agradables nos conducirá a paz en nuestras almas y también constituirá salud para nuestro cuerpo. Veamos lo que dice Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Representa suavidad en nuestras emociones y medicina para nuestro cuerpo. Son importantes tanto las palabras para Dios, que por medio de ellas fue que Él creó el universo. Él dice: hágase la tierra, hágase el cielo, hagamos al hombre, imagen y semejanza. Por medio de las palabras también Él señala de que es la manera que podemos apoderarnos de la salvación. La salvación es por gracia, por medio del sacrificio vivo. Pero según Romanos, el libro de Romanos, se señala que se debe declarar con la boca. Se cita célebre que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Señor levantó a los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se declara para salvación. Sabemos que la forma como David venció a Goliat, esa contienda la cual duró poco, porque fue por medio de una piedra que él le lanzó y golpeó su frente y cayó ese hombre de 3 metros. Pero antes de que ese acto material ocurriera, hubo una batalla de palabras, unas declaraciones de parte de Goliat y unas declaraciones de parte de David, donde la victoria lo llevó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como ya les acabo de señalar, esta representa parte de esa armadura de Dios. El resultado de nuestras palabras incidirá en todos los aspectos, inclusive en el aspecto económico. Proverbio 18 dice que, en la parte segunda de Proverbio 18:21 dice que el que la ama comerá del fruto de sus labios. Proverbios 14:23 señala que en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Asimismo lo dice Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracias, mas los labios del necio causan su propia ruina. Desde que sale una palabra de la boca, su efecto comienza a operar, así no lo veamos de manera inmediata. Consideremos como el ejemplo de lo antes aseverado, lo que dicho por Jesús a la higuera que luego se secó. Y veamos esa porción de las Escrituras que están en Marcos 11, del 12 al 14, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Luego, al día siguiente, aquí en el versículo 20 al 21 de ese mismo capítulo, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y así ocurre con las palabras. Cuando las palabras salen de nuestra boca, ya comienzan a operar. Pero ese cambio, esa transformación que produce esa declaración no se ve al momento. Cuando Jesús le habló de esa higuera, de seguro en ese momento, ese cambio comenzó a operar en las raíces de la higuera, lo cual no era visible, lo cual se exteriorizó al día siguiente cuando la misma se secó en su plenitud. Debemos estar primeramente abiertos a oír y posteriormente a hablar. A mí una vez un predicador me dijo que si quería ser un predicador, lo primero que tenía que aprender era oír. Y es algo en lo cual estoy tratando, ¿no? Porque a veces caigo en ese error, porque tengo a veces esa necesidad de hablar tanto y a veces no considero que los demás tienen que también una necesidad de ser oídos. Es algo que Dios me demanda siempre, ¿no? Ok, aquí dice en Eclesiastés 5:2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Santiago 1:19 dice: sean pronto para oír, tardo para hablar y mucho más tardo para airarnos, ¿no? Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Lo excesivo de palabras se puede convertir en necedad. En el día del juicio se considerará lo que hemos hablado. Fíjense lo que dice Mateo 7:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Y es que de verdad, porque como también lo dicen las Escrituras, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es por eso que nuestro vocabulario debe ser el de un cristiano en todo tiempo, no en el momento en que leamos la palabra, en el momento en que estamos en la congregación, en el momento en que nos reunimos con hermanos, es en todo tiempo, porque de manera muy sencilla nos podemos apartar. Hay que ser cuidadoso, hablar palabras que sean para edificación únicamente. De la forma en que somos llamados, eso tendrá efecto en nuestras vidas, la forma como se nos llama. Pues a veces los nombres originales debemos conocer el significado, inclusive los apodos, ni jugando debemos llamarnos de una manera que esto represente lo contrario de una bendición. Fíjese, Noemí, cuyo esposo se llamaba Elimelech, cuyos hijos eran Malón y Kelión. Los nombres de estos jóvenes eran
su significado era de malón, enfermo, y de que León era débil o defectuoso respectivamente. O sea, la lógica por la cual uno infiere que se le hayan llamado de esa manera es que seguro que Malón tuvo que haber nacido con alguna enfermedad. Es digamos que a lo que yo, digamos que imagino, ¿no? Y que León haya nacido débil o de muy poco peso o inclusive deformado por haberse llamado defectuoso. Entonces imagínense tantas veces que se le llamaba a esas personas, a uno débil, a otro enfermo, todas las veces que la mamá los maldijo con ese nombre. Porque recuerden, el término maldecir, es hablar mal. Entonces la palabra, fíjate, señala lo que ocurrió. Y tanto sería así que esos jóvenes, de tanto que lo llamaron de esa manera, esos jóvenes mueren. Como dice el dicho, la palabra tiene poder. Y lo expresa Ruth en su capítulo 1, versículo 5, y dice: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos, inclusive también de su marido. Es tan importante la palabra que, o la forma como se llaman a las personas, o sea, el nombre que se le da a las personas, que Dios le cambió el nombre a distintos personajes bíblicos, como por ejemplo se lo cambió a Pedro. Pedro antiguamente se llamaba Simón, cuyo significado es junco, que representa una palma que fácilmente se agita por el viento. Simón era estable y eso representaba de que Simón era un hombre inestable emocionalmente. Entonces Dios lo comenzó a llamar de otra manera, porque la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen, y le comenzó a llamar Pedro, que significa piedra o una roca. Y eso pasó a constituir Pedro, una roca. El cambio que tuvo Pedro, experimentó Pedro, de ser un pescador de hombres, emocional, un hombre que tenía una inestabilidad en ese sentido, un hombre que era impulsivo, a lo que pasó a representar, ¿no? Aquel hombre que con su sola presencia, esa sombra, permitía la sanidad de las personas. Un hombre que se paró y dio una declaración donde se entregaron a Cristo, se convirtieron más de 3.000 personas. Veamos el caso de Josué, le llamaban Oseas, cuyo significado es Salvador, y se le cambió el nombre por Josué, cuyo significado es Jehová el Salvador. Recuerda que Josué y Caleb fueron los que introdujeron al pueblo de Israel a la tierra prometida. Veamos el caso de Jacob, que se le cambió por nombre Israel. Jacob, su nombre significaba era suplantador, y sabemos la historia de él, ¿no? Para no desviarlo, ¿no? Que él suplantó a su hermano Esaú, y después Dios le cambia el nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Se lo cambió en Peniel, ¿no? Cuando el ángel de Jehová luchó con él hasta que rayara el alba. Y Abraham, él se llamaba Abraham, que significa Padre Supremo, y se le cambió a Abraham, Padre de multitudes. Las maldiciones tienen resultados catastróficos. Cuando Jacob huyó de Labán con Raquel y Lea, sin saberlo Jacob, Raquel le robó los dioses, las estatuas de su padre. Y cuando Labán lo persigue y logra decir, lo persigue y lo alcanza, le dice: ¿por qué me robaste mis dioses? Y Jacob hace esa declaración en Génesis 31:32, dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Y lo que él no sabía es que él estaba declarando una palabra de maldición, de muerte, hacia su esposa Raquel. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando Raquel da a luz a Benjamín, a muy temprana edad, ella muere en ese momento del parto. También tenemos la prerrogativa, porque las palabras como tienen efecto hacia el futuro, de anular el efecto de las maldiciones. Las palabras pueden llegar al futuro, cuando se desata una palabra profética para que ocurra algo, pero también puede trasladarse hacia el pasado para anular el efecto de una maldición. Tal como lo indica el profeta Isaías en el capítulo 57, capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Fíjense lo representado, ¿no? lo importante, ¿no? De que cualquier palabra que sea dicha mal contra nosotros o hasta nosotros mismos, nosotros debemos anular ese efecto y tenemos el poder y la autoridad. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Los invito a que sean cuidadosos con el uso de la palabra, de que refrenen su lengua de decir cosas de manera indebida, para que podamos ver días buenos y podemos gozar de todas las prerrogativas y bendiciones que nos da el Señor si hacemos el uso debido a este poder que está en nosotros, que es el de la lengua. Les bendigo en el nombre de Jesús.